Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Hoy venimos Un Ratito con Dios, edición especial. Gaudete et exultate. Bien, no vamos a hablar de las lecturas del día, sino que vamos a hablar de la última instrucción apostólica, exhortación apostólica se le llama oficialmente, de nuestro Papa Francisco. Bien, hay una diferencia entre lo que es una exhortación apostólica y una encíclica. La exhortación apostólica, no es un trabalengua, es una instrucción formal del Papa. Bien, el Papa quiere enseñarnos algo. Bien, ahora las encíclicas es una institución de doctrina, básicamente, ¿no? Es una nueva enseñanza. La última fue Laudato Si. Laudato Si, que significa alabado seas. Esa fue del 24 de mayo del 2015, donde estaba hablando de la protección de las cosas creadas. Hermosa. Me gustaría hacer una serie de esas luego, pero vamos a hablar hoy de la exhortación apostólica del Papa de Gaudate et exultate. Gaudate et exultate significa alégrense y regocíjense. Alegría y regocijo. Entonces, como estamos hablando de la alegría y el regocijo, estoy usando un rosita. ¿Por qué? Porque la liturgia dentro de nuestra fe, cuando nos ponemos rosita, especialmente, ¿se acuerdan? En el Adviento, el domingo donde se viste de rosa, estamos hablando de la alegría. Así que como estamos hablando de la alegría, yo me pongo de rosita también. Tengan paciencia conmigo. Bien, alégrense y regocíjense. Está sacado del Sermón de la Montaña, donde Jesús habla sobre algunos principios de la santidad. Entonces, básicamente, esta exhortación apostólica del Papa Francisco tiene que ver con la santidad. ¡Oh! Me encanta. Como termino siempre diciendo, sean santos. Así que, esto me tocó a mí. Bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer parte 1, parte 2, parte 3, hasta donde podamos. Porque vale la pena. Voy a pasar el trabajo por ustedes. Este documento tiene unas 40 páginas y poca gente se toma el trabajo, a pesar de que son documentos públicos y están disponibles a todos nosotros, las encíclicas papales y las cartas o las exhortaciones. Pocas personas se toman el tiempo de leerlas o tienen la paciencia para leerlas. Así que yo voy a sacarle un poquito, voy a masticarlas y le voy a sacar un poquito de significado a ellas y se las voy a pasar a ustedes. ¿Qué creen? Voy a darle 2 o 3 puntos hoy. Tengan paciencia conmigo, estoy emocionada. Uno de los primeros puntos es que Dios nos llama a todos a ser santos. Entonces, ser santos no es un llamado de castigo, no es un llamado a sacrificarnos y a de repente tener que ser pobres y andar por ahí por las calles pidiendo limosna. No se trata de ese tipo de santidad, bien. Dios nos llama a todos a ser santos. Básicamente, les voy a dar el resumen, amando. Amando es la clave de la santidad. Mientras más amamos, más nos acercamos a esa meta de la santidad. Y es un llamado para todos. Básicamente, uno de los puntos del Papa Francisco es que nosotros llegamos a la santidad básicamente siendo auténticos, siendo nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos un santoral grande, tenemos muchísimos ejemplos de santos, variadísimos todos, ¿no? Todos son bien diferentes el uno al otro, más sin embargo, Dios no nos pide a nosotros que nosotros nos encajemos en uno de esos ejemplos. Dios tiene un camino exclusivo de santidad para ti, con tu identidad. Porque tú eres un santo diferente a esos santos que están en el santoral. Bien. Ejemplo, por ejemplo, Santa Teresa de Lisieux, ella fue santa encontrando a Dios en las cosas sencillas de todos los días. Bien, en esos detallitos. Al contrario, San Ignacio de Loyola encontró a Dios en todas las cosas. Bien.
San Felipe Neri encontró a Dios de una manera jocosa porque él tenía fama de ser gracioso. Me hubiera caído bien. Igual también un poquito San Juan XXIII. El Papa Juan XXIII tenía un humor increíble. Y yo pienso como que, wow, cuando caminamos el camino de Dios sin volvernos amargaditos, cuando podemos caminar el camino de Dios con un poquito de humor y riéndonos de nosotros mismos, de nuestra humanidad y de lo ridículo que a veces somos, tenemos esperanza. Otro de los puntos que dice, bueno, primero, el primer punto, vamos a ser santos y vamos a ser santos de nuestra manera. Nosotros tenemos un camino para ser santos. Tiene que ver con nuestra autenticidad, con nuestro amor, con nuestras pasiones por la vida. ¿Okay? La otra es que nosotros vamos a vivir nuestra santidad amando. ¿Bien? Primero, con autenticidad, con nuestro propio sabor, con nuestro propio camino, con nuestra propia receta. Segundo, amando, porque solamente en amor es que nosotros damos testimonio de Dios. En amor es que nosotros reflejamos que pertenecemos a Cristo. Recuerda la frase que dice, ¿no? En las Escrituras, nos reconocerán por el amor. Entonces, ¿nosotros amamos lo suficiente como para que se nos note que somos amorosos? ¿O andamos por ahí cabizbajos y medios enojados todo el tiempo o malhumorados todo el tiempo y no reflejamos amor en nuestras vidas? ¡Qué reto! Entonces, se trata de los pequeños gestos. No tienen que ser cosas grandes. No tenemos que hacer grandes obras y grandes sacrificios. Son los pequeños detalles. Es cuando, por ejemplo, estás haciendo la fila del supermercado y ves que una persona se le va a caer algo y tú te viras y le ayudas con las cosas, ¿no? O le das el paso y lo dejas al frente. Cuando estás en medio de un tapón y de repente ves a la persona en la esquina y le das paso. Cuando estás en una conversación con un grupo de personas y te das cuenta que una persona está siendo rezagada y que no la están incluyendo en la conversación y tú rompes la dinámica y lo incluyes. Bien. Son esos pequeños gestos que nos permiten a nosotros amar al otro y que nos llevan a la santidad. Bien sencillo. Cuando venga alguien a traerte chisme, páralo. No permitas que te chismeen. Cuando veas que alguien está juzgando, páralo. Y cuando veas que alguien es mezquino o está siendo cruel, páralo. Esos pequeños gestos llegan lejos y hablan del amor de Dios. Ahora, él habla de dos peligros grandes. Les voy a hablar de estos dos peligros y les prometo que lo demás lo dejo para la próxima. El primero le llaman el gnosticismo moderno. Quiere decir que muchas personas creen que mientras más conocen y mientras más estudian, más salvadas están. Entonces, básicamente, la salvación para ellos significa que tienen que conocer, tienen que estudiar y que no necesitan básicamente a Dios, están diciendo, ¿no? Entonces, que no necesitan hacer obras, que no necesitan hacer caridad, que no necesitan volcarse al hermano. Cuando las personas se concentran en la mente y en lo que tienen que conocer para la salvación, se van aislando del resto del mundo, porque el resto del mundo pierde valor para ellos. Y cuando tú te aíslas, tú pierdes la conexión con los demás. Y cuando tú pierdes la conexión con los demás, pierdes la oportunidad de conectar con Dios también. Porque Dios se conecta a través del mundo y de los otros hermanos. Es esencial para nosotros compartir con otras personas para la salvación. Nosotros estar envueltos en una dinámica con la comunidad para la salvación. En el momento en que nosotros dejemos de pertenecer a una comunidad, en el momento en que nosotros dejemos de hablarle a gente, porque es más conveniente alejarnos de personas y alejarnos de comunidades, estamos en un camino a la perdición. La otra es el pelagianismo, ¿bien? Donde ahí también tenemos una falta de humildad. Una de las cositas que puede ser un impedimento para nuestra santidad es la lucha entre voluntad
y humildad. La voluntad y la humildad tienen que estar de la mano. Si tú eres voluntarioso y no eres humilde, te pierdes. Bien, hay versículos de la Biblia que nosotros podemos malentender que tienen que ver con esto. Por ejemplo, y perdónenme que ande con papeles, pero es que acabo de tener manos en el documento y no me lo sé todo. Bien, dice, cuando algunos se dirigen a los débiles diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios, en el fondo suelen transmitir la idea de que todo puede ser con la voluntad humana. Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. Como dice San Agustín, dame lo que me pides, pídeme lo que quieres. Me encanta esa cita de San Agustín. Entonces, podemos malentender citas bíblicas, como por ejemplo, hay una cita que está en todos los posters, en todos los paquines, ¿no? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mucha gente lo hace como para darse ánimo, vamos, lucha, ten ánimo, no te des por vencido, tú vas a poder. Ahora, hay mucha gente que lo malentiende, y lo malentiende como que Dios va a hacer mi voluntad si yo no me rindo. Bien, entonces se les olvida que no se trata la vida de solamente tu voluntad, se trata también de humildad ante la voluntad de Dios. Bien, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, se trata de que hay un requisito antes de ese versículo, bien. Cuando tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú tienes que primero haberte sometido a la voluntad de Dios para entonces que Dios te permita cumplir con su voluntad, no con la tuya, con su voluntad, con la fortaleza que Él te da. Y a veces se nos olvida esto. Entonces, si caemos en eso, caemos en el otro error o la otra herejía, ¿no? El pelillanismo. Bien. Otra manera que podemos caer en el pelillanismo es cuando básicamente nosotros nos importan mucho las ventajas sociales y políticas en el mundo. Cuando nuestro prestigio es importante, cuando el qué dirán es importante para nosotros. Y nosotros nos reprimimos o nos salimos de sí, o somos generosos o socializamos o dejamos de socializar, de acuerdo a cuánto eso nos va a traer prestigio o ventajas sociales o políticas, o cuánta desventaja y desprestigio esa interacción social nos puede traer. Peligro, pelillanismo. Una de las maneras en que mostramos esto también es cuando las personas se obsesionan con prácticas disciplinarias y de doctrina. Y cuando se obsesionan con detalles de la liturgia o detalles de doctrina. Entonces son estas personas que están esperando el más mínimo error de una persona y van, atacan con las garras, ¿no? Y le arrancan los pedazos a las personas. Entonces, hay personas que viven la fe así, viven locos con la doctrina y juzgando a todo el mundo. Bien, no porque es que dice que no puede aceptar a personas tal y tal y tal manera. O esta persona está viviendo en pecado, o esta persona está haciendo esto mal, o esta persona no está comportándose bien en la liturgia. Esa persona no es la que está pecando, eres tú. Porque cuando la persona está en pelillanismo, se cierra a la misericordia. Entonces, básicamente, el Papa Francisco nos está diciendo a nosotros, dejen de chismear, dejen de juzgar y dejen de ser crueles con las demás personas. El camino es amar a la persona. Y cuando tú amas a la persona, lo primero que tú haces no es criticarla, es amarla. Recuerden que estamos hablando de misericordia. La misericordia que, como les había dicho quizás en un episodio anteriormente, no se trata de darle a las personas lo que se merecen. Se trata de amar al que nos hace daño. Se trata de amar al que está equivocado. Se trata de amar al que está confundido, al que está haciendo daño a otras personas. Se trata de un amor transformador que se llama misericordia. Ese es Dios. Y ahí es que nosotros vamos a encontrar
imitando a Dios en su misericordia, imitando a Jesús y siguiendo las bienaventuranzas, vamos a encontrar nuestro camino a la santidad. Un camino que no nos va a restringir como seres humanos. Recuerden que la gloria de Dios es que el hombre viva, dice San Irineo. Entonces, mientras más podemos usar nuestros dones como seres humanos, mientras más nos podemos desarrollar física, mentalmente, emocionalmente, más vivos estamos. Y Dios quiere que vivamos. Y mientras más vivos estamos, más santos vamos a ser. Dios me los bendiga. Esta es parte 1. Seamos santos. Alégrense y regocíjense.